¿En qué momento se destruyó toda una industria? En los Estados Unidos, las vías del tren destruyeron a la industria de transporte en canales. Las empresas de canales sabían lo que venía e intentaron detener la construcción de las vías por cualquier medio. Un raro e increíblemente valioso metal, más que el oro, fue privado de todo su valor con la invención del proceso Hollerith en 1886. Ese metal era el aluminio. Dos hombres inventaron el proceso que usa electrodos en un líquido fundido para romper los componentes que contienen el metal y forman alúmina. Entonces se puede hacer aluminio metálico. La invención del refrigerador. Antes de eso, transportar hielo era lo más rentable en el mundo. Hasta el fallecimiento del ministro de Justicia de Colombia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 por órdenes de Pablo Escobar, tanto el cártel de Medellín como el cartel de Cali podían mover sus sustancias con casi nada de control por las autoridades colombianas. Chile tenía un montón de minas de nitrato de potasio. Ahora todas están abandonadas por la creación de salitre sintético en 1909 por Alemania. La apertura del Canal de Panamá, y otros canales notables, inmediatamente terminó cadenas enteras de industrias construidas sobre las ahora obsoletas rutas de navegación. ¡Wow! Nunca lo consideré. Debió ser un gran golpe a las industrias por toda la costa de Sudamérica. Supongo que fue similar con el Canal de Suez. La desmotadora. En 1793, precisamente a las 11:24 de la mañana en un jueves de julio, Eli Whitney aniquiló la separación de algodón manual con la desmotadora. Beavis and Butthead aniquilaron a la banda Winger. Semanas después del primer episodio donde salió el personaje nerd de Stuart, usando una camiseta con el nombre de la banda, la reputación de la banda se esfumó y cancelaron su tour y las ventas de sus discos cayeron hasta el suelo. La Honda CB750 destruyó la industria de motocicletas británica de la noche a la mañana y fue la cabeza del tsunami que eventualmente destruyó la industria motora británica. Pasó de ser la industria más grande de motocicletas y la segunda más grande de autos, a ser solo un recuerdo. ¿Cuál es la empresa británica de autos más grande hoy en día? Morgan, un auto en gran parte hecho de madera. La iluminación eléctrica y de gas salvó a las ballenas. Hace más de 100 años estuvieron cerca de extinguirse porque la grasa de ballena se usaba a iluminar los postes de luz. La luz eléctrica y de gas llegó y casi de anoche a la mañana ya no se necesitó tanto la grasa de ballena y se salvaron. La fibra de vidrio cambió completamente la industria de los botes. Desaceleró drásticamente la deforestación de maderas exóticas. Cambió el diseño y el desempeño de los botes y cambió de habilidosos trabajadores de madera a una línea de ensamble. Hay fotos de Nueva York de 1910 donde toda la calle solo son carretas de caballos, luego fotos de 1920 donde solo hay autos. El Ford Model T y los autos de motor asequibles eliminaron la industria de los caballos muy rápido. El Hindenburg destruyó la industria de los dirigibles desde que iba empezando. Pudo haber sido una buena industria, pero el hecho de que el evento se grabó y fue uno de los primeros desastres en ser grabados, destruyó el entusiasmo de todos por los dirigibles. Los celulares causaron el declive de los teléfonos de casa. Hoy en día solo conozco a una persona con un teléfono de casa y solo lo tiene de adorno. Ahora todos tienen su propio teléfono en el bolsillo. Incluso los niños. El escándalo de las emisiones de diésel casi aniquiló el uso de diésel en autos pequeños. Multas de 11 cifras, la pérdida del diésel como la elección más eficiente y amigable con el medio ambiente, y eso resultó en que un montón de fabricantes dejaran de diseñar autos de diésel de la noche a la mañana. UFC. Básicamente quitó el entusiasmo por las artes marciales tradicionales como el karate, kung fu, taekwondo, etc. El primer evento de UFC tuvo un gran impacto de la noche a la mañana contra las demás artes marciales y su mercado en todo el mundo. Mostró lo inefectivas de la mayoría de las artes marciales en una pelea real o en un torneo multidisciplina. El primer evento fue más bien una colección de peleas de bar. Después de eso, las disciplinas menos populares en ese entonces como el jiu-jitsu brasileño, Muay Thai y el judo emergieron y de repente se popularizaron ya que se probó que eran útiles en una pelea de MMA. Recuerdo la primer pelea de UFC. Yo fui criado por un boxeador y boxear era algo importante en mi casa, por lo que siempre estábamos viendo peleas. Publicitaron la UFC como la siguiente ola de deportes de pelea, sin reglas, un ring enorme, sin pesos, solo dos hombres peleando. Fue increíble. Fue descuidada y salvaje y luego empezaron a regularla y la hicieron más legítima.
El fiasco de fabricación donde el queso Jalisco de estilo mexicano fue hecho por error de leche no pasteurizada, tomada de vacas no criadas para producir leche cruda y por el que fallecieron como una docena de personas. Aniquiló el sector de leche cruda de la empresa Altadena Dairy y casi dejó en la bancarrota a su fundador, el señor Stubb, quien gastó una fortuna intentando convencer al gobierno que la leche cruda producida adecuadamente era segura y más saludable para que los humanos la consuman. Como fue brillantemente descrito en el podcast El efecto mariposa, de John Nansen, el momento en el que un emprendedor tecnológico alemán, Fabian Tillmann, compró a la empresa detrás del YouTube Naranja y otros sitios traviesos, cambiando la forma de toda la industria no. Seth Petruzzelli destruyó toda una organización de pelea cuando noqueó a Kimbo Slice de un solo golpe. Elite XC era una promoción prometedora de la MMA que apostó todo a una sola canasta. Tenían un trato con CBS que era grande en ese entonces porque ni siquiera la UFC tenía peleas en una red grande. Ellos seguían pasando las peleas por Spike TV. La gente de Elite XC decidieron dar mucha publicidad de que Kimbo sería la próxima estrella de MMA. Tenían a Gina Carano peleando al mismo nivel y aún así se enfocaron en Kimbo. Cuando Ken Shamrock se lastimó, lo reemplazaron con Seth. Seth tenía mucha más experiencia en MMA que Kimbo y cuando la pelea empezó, pronto terminó. Kimbo terminó en la lona en 14 segundos. Su estrella fue derrotada de un solo golpe. Ese fue el último show de Elite XC. Podemos decir que el smartphone destruyó varias industrias a la vez. El GPS, el MP3, cámaras, calculadoras, etc. Ahora va en dirección a destruir la industria de los audífonos de 3.5 mm por el Bluetooth. El Internet y los archivos MP3 destruyeron por completo la industria de la música anterior. También destruyeron a un montón de sellos discográficos. El reporte del cirujano general de los Estados Unidos de 1964 sobre fumar, generalmente es visto como la causa de declive de más de 50 años del consumo de cigarrillos que continúa hasta el día de hoy. El juego de E.T. de Atari casi aniquiló la industria de los videojuegos en Occidente. Atari perdió tanto dinero en el juego, mayormente debido a las licencias que cerraron la producción. Occidente no tenía otra consola de videojuegos hasta el NES. Hay un buen video documental que habla de esto en algún lado pero no recuerdo el nombre. Justo acabamos de tener algo como esto aquí en los Países Bajos. Un montón de guarderías escolares solían utilizar lo que llamaban el Stint. Es una bañera a motor donde ponen a un montón de chicos y los transportan de forma segura de la escuela al edificio de guardería. Hace un par de meses hubo un terrible accidente donde uno de esos vehículos tuvo un error técnico en el que los frenos no funcionaron y los llevó directo a un tren que venía. Como una docena de chicos y creo que también el cuidador fallecieron. En las próximas semanas el ministro de Transporte decidió sacar todos los tints del camino y a las guarderías les prohibieron usarlos mientras la investigación estaba en curso. La mayoría de las guarderías no estaban felices con la decisión ya que no tenían otro medio de transporte para los chicos sin tener que invertir mucho dinero contratando vans o caminando con los chicos, cosa que tomaba mucho tiempo y no era tan seguro. La decisión se tomó de un día a otro. El accidente por supuesto que fue horrible pero ninguno de los otros vehículos nunca había tenido fallos. La semana pasada, 3 meses después del accidente, la empresa que hace esos vehículos tuvo que declararse en quiebra. Creo que la decisión fue totalmente irresponsable de parte del ministro de Transporte por prohibir un vehículo completamente útil y arruinar a toda una empresa. En los 60 la gente escribía en máquinas de escribir. Si necesitabas una copia, ponías un pedazo de papel de carbón detrás del papel en el que estabas escribiendo y otro papel detrás de ese y eso hacía que la máquina escribiera en las 2 hojas, por lo tanto, tenías una copia. Entonces, Xerox apareció con una máquina copiadora, pero se veían muy complicadas por lo que nadie las compró. Xerox hizo un comercial de televisión donde se veía a un pequeño de 6 haciendo una copia y ese fue el final de lo que se conocía como el papel carbón. Cuando Google Maps salió gratis en los teléfonos el mercado de los GPS se esfumó. Tanto que es muy raro ver a alguien usando uno hoy en día. El momento en el que Blockbuster se negó a comprar Netflix. Así firmaron su sentencia. Pudieron haber dominado la industria del entretenimiento en casa por otra generación o 2. Napster destruyó a las tiendas de música. Salieron de la jugada antes de terminar con la industria pero ellos empezaron el proceso. Apple y iTunes terminaron el trabajo. No necesariamente una industria, pero cuando trabajé en Sears hace mucho tiempo, estaba en Chicago en una reunión y tuve la oportunidad de hablar con el CEO Eddie Lampert. Yo le dije que debería pensar en vender todos los productos en línea ya que ese era el futuro.
Él solo sonrió y me dijo, claro chico, haré que alguien lo revise. Gerald Ratner era el jefe de una empresa grande de joyería en el Reino Unido. Durante un discurso él dijo, la gente me pregunta, ¿cómo puedes vender esto tan barato? Y yo les digo, porque es una basura. El valor de su empresa cayó rápidamente por más de 500 millones de euros y lo despidieron. Solía haber mucha gente que ganaba muy bien programando en As3 para juegos de flash y publicidad. Luego, cuando Steve Jobs dijo que Flash nunca sería permitido funcionar en iPhone, ahí terminó todo. Flash estaba condenado y un montón de compañías de juegos quedaron fuera del negocio. No culpo a Steve Jobs, como siempre, él estaba en lo correcto pero también fue muy grosero al abordar el tema.